Vamos a orar. Señor y Dios, elevamos una oración a ti, sabiendo que tú no solo te has revelado, sino que tienes el interés de que aprendamos tu palabra. De ahí las insistencias de tu palabra y aún de hombres de Dios que hay en tu palabra, de que tú nos hables y tú nos ilumines para comprender tu verdad. Concédenos estas cosas en esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis amados hermanos, la verdad importa. Conocer la verdad o ignorarla hará toda la diferencia. Supongamos que alguien tiene cáncer, pero lo desconoce. Podemos suponer que el desenlace de su vida, a menos que tenga el conocimiento de esta enfermedad que tiene, será fatal. Si no lo conoce, ustedes se pueden imaginar en el pasado cuando no había maneras de saber que alguien tenía cáncer, morían, empezaba a deteriorarse la salud. Ignorar una enfermedad tan importante pudiera costarle la vida a una persona. Por otro lado, descubrir que se tiene cáncer, sobre todo si este descubrimiento es en las etapas iniciales de la enfermedad, haría que la cura pudiera ser más efectiva, relativamente más sencillo y permanente. Y aquí están los médicos que pueden ayudarnos a explicarnos el porqué. Mis amados hermanos, la iglesia de nuestros días tiene un cáncer: ignorancia bíblica. Son muchos los creyentes que ignoran la enseñanza de la Escritura. Conozco a muchas personas, muchos hermanos, buenos hermanos, que conocen las historias de la Biblia, los personajes de la Biblia, pero ignoran el mensaje de la Biblia. En pocas palabras, ellos desconocen la teología de las Escrituras, la verdad de la Escritura. Vivimos en un mundo que se caracteriza por ser relativista. ¿Alguien sabe lo que esto significa filosóficamente hablando? Que no hay verdades absolutas. Todo es relativo. Todo está en si tú lo quieres creer o no, es tu verdad o es mi verdad. Ya no existe tal cosa como la verdad. Todo depende de la perspectiva. Y lo triste es que ese tipo de mentalidad está dentro de la iglesia. Hace unos años, David Wall escribió un libro titulado No hay lugar para la verdad. Y el subtítulo del libro es ¿Qué pasó con la teología evangélica? El Dr. Well expone su preocupación por la desaparición de la teología confesional en la vida de la iglesia hoy. Déjeme leerle el extracto de este libro para que vean lo que Well dice. La desaparición de la teología en la vida de la iglesia y la orquestación de esa desaparición por parte de los líderes es difícil no notarla hoy en día. Pero por extraño que parezca, no es fácil de probar. Es difícil pasar por alto en el mundo evangélico la adoración vacía, que es muy frecuente. Por ejemplo, en el cambio del foco central de la fe de un Dios a uno mismo, la predicación psicologizada que sigue en este cambio, en la erosión de su convicción, en su pragmatismo estridente, en su capacidad de pensar agudamente sobre la cultura y el deleite de lo irracional. Dice, esas son cosas que evidencian que la verdad ya no tiene un lugar central en la vida de la iglesia. La descripción que acabo de leer no es la de un pesimista puritano del siglo XVII. El libro fue escrito en el año 1994. Me pregunto qué escribiría Well ahora en el 2023.
La verdad, mis amados hermanos, es importante. La Escritura es verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17, 17 son palabras del Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo les llama a las doctrinas de la Escritura que la iglesia debía cuidar, defender y enseñar la verdad. No es simplemente un asunto de opinión. Lo que la iglesia enseña cuando enseña este libro es la verdad. De ahí que el estudio de la Escritura para extraer y creer la verdad es sumamente importante. Tener una opinión personal de la fe y que tal cosa no esté en las Escrituras, sino más bien proviene de nuestra intuición, mis amados hermanos, es creer una mentira y por tanto es deshonrar a Dios. De ahí es la importancia de estudiar la Biblia. Vivimos en un mundo que está enamorado de lo que suena lindo, pero que no termina por comprometerse con lo que es verdadero. Vivimos en un mundo que está enamorado de los eslóganes, pero que no está abierto a la verdad. En el presente capítulo consideraremos, o en el presente clase, consideraremos la segunda fase de la interpretación, la fase de la comprensión del texto. Luego de conocer el significado de las palabras cuando hicimos el análisis léxico-sintáctico y luego que hicimos el estudio de palabras y el estudio de temas y vimos las palabras que se usaron en el pasaje, ahora estamos en condiciones de dar un paso más en nuestra interpretación. ¿Qué debemos hacer luego de que hicimos el análisis léxico-sintáctico, luego que hicimos el estudio de palabras y probablemente un estudio de temas? Bueno, en tercer lugar, debemos hacerle preguntas al texto. Debemos hacerle preguntas al texto. Yo tengo que reconocer que yo soy malo haciendo preguntas. Y miren que eso es parte importante del ministerio pastoral. Los pastores vivimos haciendo preguntas. Y yo me doy cuenta que yo no soy todo lo bueno que debiera ser. Es importante las preguntas porque por el medio de las preguntas podemos obtener información crítica de las personas, de las cosas. Por ejemplo, algo que me pasa. Vienen personas, ya no tanto, porque ahora hay muchas personas que ayudan a los pastores atendiendo a los que llegan. Pero unos años atrás, donde era yo el único líder en esta iglesia, cuando venía alguna visita, yo era la persona que tenía que responder las preguntas. Yo era la persona que recibía a las visitas. Y yo recuerdo muchas veces que venía una visita y me sentaba a conversar con ellos. Y luego en mi regreso a Naples, le contaba a mi esposa de la persona nueva que llegó. Probablemente algunos de los que están aquí fueron una de esas. Y yo recuerdo que, bueno, obviamente uno tiene que hacer preguntas, cómo conoció, por lo menos en mi mente, cómo supo de nosotros y demás. Y yo recuerdo que mi esposa casi siempre me decía una serie de preguntas sobre esas personas. Y a todas esas preguntas que ella me estaba haciendo en el automóvil, a todas la respuesta que yo tenía era, no sé. Déjenme decirle que eran preguntas críticas, eran preguntas importantes, y yo no se las hice, a mí no se me ocurrieron. Conversé con esas personas por 20 minutos, tal vez media hora. Eran personas que estaban interesadas en nuestra iglesia y no le hice preguntas críticas. Una de las vías más eficaces para obtener información del texto que estamos estudiando es hacerles preguntas.
Mira, si me hubiera hecho falta la pizarra, ya está bien. Está bueno, ve y tráela, por favor. Al igual que yo, existen creyentes que no les hace las preguntas importantes a los pasajes y por eso no pueden interpretarlo bien. Déjeme decirle en mi defensa que hacer buenas preguntas no es algo automático, es algo que aprendemos a lo largo de la vida. Dice Gordon Fee y Douglas Stewart en un libro que escribieron sobre hermenéutica: la clave para una buena exégesis y por lo tanto para una lectura más inteligente de la Biblia es leer el texto cuidadosamente y hacerle preguntas correctas al texto. En términos del método inductivo, la lectura cuidadosa se realiza siguiendo los pasos previos de la observación. ¿Recuerdan? Y luego, fruto de eso, hacerle preguntas correctas al pasaje. A este tipo de preguntas nosotros le llamaremos preguntas interpretativas. Son preguntas que nos van a ayudar a interpretar el texto, el pasaje. Las preguntas son un puente entre la observación, que recién la estábamos ahora con el análisis léxico-sintáctico y el estudio de palabras, con la interpretación. Esencialmente, esto significa que la observación genera preguntas interpretativas. O sea, invariablemente cuando uno observa, van a haber preguntas que van a surgir. Y a medida que se respondan adecuadamente esas preguntas, se va a producir naturalmente la interpretación. Se va a llegar a la comprensión del texto de una manera definitiva. La calidad de la interpretación a menudo va a depender de la calidad de las preguntas interpretativas. Dice Robert Trainer, cuando define lo que es una pregunta interpretativa: las preguntas interpretativas son aquellas preguntas que surgen y se basan en la observación de los términos, la estructura, las formas literarias generales y la atmósfera, cuyas respuestas darán como resultado el descubrimiento de su significado completo. De hecho, enmarcan en forma de preguntas las diversas fases de la interpretación, definición, razones e implicaciones, y eso lo veremos. Las buenas preguntas interpretativas surgen del texto, y eso lo vamos a ver. Déjame dar una cita de Sproul. Vendemos el libro. ¿Cómo se llama el libro de cómo? Se agotó. Hay que volver a. Pero es un libro que es bastante claro de cómo estudiar la Biblia. Básicamente no enseña lo que estoy diciendo, aunque obviamente vas a encontrar lo que estoy diciendo en parte del libro, sino él va a prepararnos hermenéuticamente a cómo interpretarla. Y en ese sentido el libro es sumamente útil, sobre todo porque en español, a un nivel de miembro de iglesia, no hay mucho. O son demasiado profundos o demasiado simples que no tienen utilidad. Pero el libro de Sproul es bastante útil. En el estudio inductivo hay 6 preguntas que nosotros le hacemos al texto. Estas son las siglas: Q, C, D, P, C. Esta Q, ¿cuál creen ustedes que es? Otra. ¿Quién? Esta. Ahí sí. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Usted le puede hacer todas las preguntas que a usted se le ocurra. Pero estas son las más importantes. Son las 6 preguntas del estudio inductivo. QQCDPC. De hecho, Sproul dice que hay 8. Está bien, yo no voy a debatir con él. Pero estas son las más importantes que le vamos a hacer al texto. Ustedes verán cómo ahora con los ejemplos, cómo las vamos a intercalar. Hay diferentes tipos de preguntas con diferentes enfoques en el texto. No necesariamente vamos a hacer estas preguntas en este orden. O sea, podemos empezar por el por qué, pero para que pueda grabarse en nuestra mente QQCDPC. Ahora, nosotros no podemos hacerle, yo decía que las preguntas deben salir del texto. Así que no vamos a hacerle preguntas indiscriminadas. De hecho, un elemento de la eisegesis, recuerden que la exégesis es extraer del texto. La eisegesis, ¿alguien recuerda qué significa? Que lo explicamos la clase antes pasada. Es cuando nosotros le ponemos al texto. O sea, somos nosotros los que le decimos al texto lo que está enseñando y no el texto a nosotros. Mucho de la eisegesis está en hacerle malas preguntas o preguntas inadecuadas al texto. Hay al menos 4 tipos de preguntas. Voy a borrar aquí. ¿Ya lo tienen los que lo escribieron? Hay 4 tipos de preguntas. No, cuando digo 4 preguntas y le voy a poner 1, 2 y 3, no significa que cuando vayamos a interpretar, nosotros vamos a decir, ¿cuál les dijo hoy que el primer tipo de pregunta es esta? No. Nosotros vamos, el texto nos va a decir qué tipo de preguntas. Y probablemente cuando ustedes estudien de forma inductiva, no se van a acordar de estos 4 a menos que vean el material que estamos imprimiendo. Que va a estar disponible recién, o sea, pronto. Son preguntas que van a surgir del texto y va a depender cuál vamos a hacerle por lo que el texto nos indique. Ok. Yo dije que hay 4 tipos de preguntas. La primera tipo de preguntas que le vamos a hacer al pasaje cuando le estemos estudiando para interpretarlo. Yo me estoy haciendo entender hoy, ¿verdad? Son las preguntas. Eso es una S, aunque no lo crean. De contenido. O algo que me brinqué antes de eso. Y es explicarle a ver, quién, qué, cómo, dónde. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Y explicarle de qué trata cada una de estas preguntas, antes de ir ahí. Perdón. ¿Quién nos da el enfoque
en forma de preguntas para que consideremos los personajes que están involucrados en el texto que estamos estudiando. Que muchas veces tiende a cuestionar lo que tiene que ver con las definiciones de las palabras, del texto, el curso de acción de esos personajes que están involucrados. Como preguntas sobre la naturaleza de las cosas o las personas, las conclusiones de eventos y las formas en las que debemos actuar. Es lo que está detrás de la palabra cómo. ¿Dónde? ¿De qué habla? De lugares, nos ubica en los lugares. ¿Por qué? Cuestiona sobre las razones por las que se dicen las cosas, propósitos o los resultados de una conducta o la acción de un evento. ¿Cuándo? Nos ubica en qué? El tiempo. No solo nos relaciona con el contexto, sino con el momento en el que puede o sucede algo. Eso va a estar en el material, explicadito, que define cada pregunta. Ahora sí, hay diferentes tipos de preguntas. Las vamos a clasificar. La primera son las preguntas de contenido. Este tipo de preguntas que le vamos a hacer al texto se desprende generalmente del estudio de palabras que hicimos y del estudio de temas que hicimos. Una vez que identificamos las palabras centrales de nuestro párrafo y cuál es su significado, entonces estamos en condiciones para preguntarle al pasaje sobre el contenido. Ok, déjeme decirles algo. Hay personas que enseñan el método inductivo a hacerles preguntas al texto desde el inicio. Yo, o sea, y los que saben de eso, más que yo, no están de acuerdo con hacerle preguntas al texto al inicio, cuando estamos en la observación. ¿Alguien sabe por qué? Porque no sabe todavía el significado de todas las palabras que hay en el texto. No tienes información necesaria sobre el pasaje para hacerle preguntas relevantes al texto. Así que tú puedes hacerle preguntas al inicio, pero puedes estar seguro que a lo mejor vas a fallar en la respuesta. La mayoría de los profesores de estudio inductivo gustan llamarle a estas preguntas interpretativas, porque ellos entienden que es en la interpretación donde deben hacerla. Ya cuando tú tienes suficiente información del texto como para hacerle preguntas relevantes. Dice Bauer, cuando la pregunta se refiere al significado de un término, suele ser útil una definición preliminar. Lo que está diciendo es, para hacerle una pregunta importante acerca del significado de palabras, antes de hacer la pregunta tú debes saber cuál es el significado de esas palabras. Las preguntas de contenido tienen como propósito guiar al estudiante a que pueda extraer del texto los elementos teológicos que le ayudarán para una comprensión adecuada del pasaje. Las preguntas más convenientes, aunque no son las únicas, pudieran ser en las preguntas de contenido: ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Ok, vamos a repasar las preguntas de contenido. Yo les voy a dar las preguntas como ejemplo, para que vayan captando la idea. Supongamos que estamos estudiando primero a los Corintios y que estamos en el capítulo 3 y estamos interpretando el párrafo que va del 10 al 15. ¿Alguien puede leer el texto? ¿3 días aquí? Sí. Con
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ok, uno, ya aquí claro, la observación va primero, todo lo que nosotros estudiamos, así que yo lo voy a ayudar. Estamos estudiando y le vamos a hacer las preguntas interpretativas. La primera pregunta que me surge en cuanto al contenido es, ¿en qué sentido el apóstol Pablo fue un perito arquitecto? A que no usamos esa terminología todos los días. ¿Alguien tiene una idea? Yo voy a decir cuál es. A ver. ¿En qué sentido, basado en este texto, oigan la pregunta, ¿en qué sentido Pablo era un perito arquitecto? Tira la piedra ahí. Ten cuidado, no me rompa la cabeza. Fue muy certero a la hora de investigar y ponerle las cosas en la palabra, o sea, de construirle ese contexto que él estaba tratando de traer. Ok, miren el pasaje un ratico antes de responder, si otro va a responder el asunto. Mírenlo, estamos en 1 Corintios 3, 10 al 15. ¿En qué sentido? Pueden mirar los versículos anteriores y posteriores. A ver. En el sentido de que él velaba porque la predicación sobre el fundamento del cual era Jesucristo se predicara correctamente. Ok, a ver, si hay manos levantadas vamos a ver que respondan. A ver, primero las damas. Porque él está comparando a la iglesia con un edificio. Exacto, está comparando a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Corinto. Él no está hablando de la iglesia universal. Él está hablando de una iglesia local, de la iglesia de Corinto. Está comparando, y entonces, ¿para bien, dale? Bueno, y entonces dice que nosotros somos la labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces lo está comparando ahora con qué? No estoy muy clara con lo que es la No, tranquila, que yo sé, yo hice el trabajo, por eso ahora estoy más tranquilo, estoy más confiado. Pero el Señor levantó primero la mano y después usted. No, yo me refería al versículo que está anterior, Ajá. con la gracia que Dios le ha sido dada. Ajá, sí. Ahí. Como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Exacto. A ver si da con el clavo. Es según la enseñanza que esté dando la iglesia a los miembros de la iglesia, en este caso, si será firme, no será firme, será probado por fuego. Ok, básicamente lo que está diciendo, a ver, tú ibas a decir algo, Raúl, no te quiero dejar con ganas de hablar. Él inicia a aludir a iniciar una iglesia, la de Corinto. Exacto. El otro, cuando vemos el contexto, es Apolos. Lo que está diciendo es básicamente es que él inició la iglesia bautista reformada de Corinto. Cantaron el chiste, qué bueno, me alegro. Otra pregunta. En este sentido, ¿cuál es el significado de la palabra obra ahí? Es lo que se hace para el progreso y avance de una iglesia local. Otra pregunta. ¿Qué tipo de fuego? Ya esta es más aplicativa. ¿Qué tipo de fuego probará la obra? Una pregunta importante. ¿Cuál es el significado
de la palabra templo al final del versículo 15. A ver, alguien que lea el versículo 15, por favor. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por Sigue leyendo, porque creo que tengo que hablar. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está. ¿En qué sentido, o cuando está hablando de templo, cuál es el sentido en ese contexto? La iglesia, no, el fuego es todas las vicisitudes y aún las cosas buenas que le pasan a una iglesia, va a probar la consistencia de esa iglesia. Exacto, es la iglesia. Ese templo no es otra cosa que la iglesia. Mi hermano, no le llamen a esto templo, de verdad. Es la iglesia. El pastor Sugel me decía que cuando estaban construyendo el edificio donde están ellos ahora, habían personas bien intencionadas, él lo hacía de broma, le preguntaban, ¿y cómo va la construcción del templo? Y él le decía, no, la construcción del templo está bien. Desde el año 79 se comenzó la construcción. ¿Pero cómo? ¿No la están haciendo recién? No, ese es el local de la iglesia. El templo ya fue construido. El otro tipo de pregunta. Muy bien. Pastor, Dígame. ¿qué tipo de fuego al final probará la iglesia? El tiempo, las aflicciones. El pasaje no lo responde, pero obviamente por el contexto. Todas las cosas que pasará la iglesia con el paso de los años van a probar la consistencia con la que se construyó. Pablo se veía como un constructor. Él puso el fundamento, él inició la iglesia. Él puso a Cristo como fundamento de esa iglesia. Y encima edifica a otro. Cuando vemos el contexto, ese otro no fue Apolos, quien fue pastor de esa iglesia luego que él salió de allí. Y él está diciendo, ni yo soy algo, ni Apolos es algo, sino Dios que da el crecimiento. Les estoy diciendo lo que dice por el contexto. Lo que sí está diciendo es que una iglesia será probada su consistencia, qué tan bien fue construida por los edificadores, y está hablando de personas. Obviamente él pone a Dios como el constructor principal de una iglesia, pero son los elementos humanos los que forman parte de la edificación de una iglesia. Pablo, Apolos, otros, ahora te voy a dar. Y el punto es que uno tiene que ver cómo sobreedifica, que es lo que le está poniendo arriba. Siempre que veo este texto me recuerdo de la historia de los tres cerditos. ¿Recuerdan ustedes la historia de los tres cerditos? Bueno, habían tres cerditos que creo que eran hermanos. Hermano, esto es una versión una versión libre mía. No es la versión original. El lobo quería comérsela y ellos empezaron a construir una casita para resguardarse del lobo. Uno construyó su casita de hojitas. El otro, porque era vago, perezoso, quería irse de vacaciones, tomar un crucero y no tenía tiempo para... El otro de palitos. Y el otro lo construyó con seriedad, se demoró, pero le puso bloques con fundamento, Vino el lobo, se sabe la historia, ¿no? Sopló la primera casita, se comió el cerdito, sopló la segunda casita, se lo comió también, y cuando sopló, no pudo comerse la tercera. Algo así. Ok. El problema es, a mí me parece que la original es la mía. Lo que claro, Disney no va a dejar que se coman un cerdito. Entonces, si vio el muñequito de Disney, no se comieron ninguno.
Pero a mí me parece que se lo comen el cerdito inteligente, ya para hacer la historia porque no quiero que se difame de mi conocimiento de cuentos de niños. Espera que se duerma, le abre la barriga, no sé cómo, pero le saca los cerditos y le pone piedra. ¿Ese es otro? No. ¿El de los 3 chivitos? No, yo creo que no, que ese es el de los cerditos. No obstante, ustedes tienen ganas de echarme a perder la clase. Oscar, eso lo quita, mi hermano. No, ese no. Le voy a traer los cuentos, el libro de los cuentos de los hermanos Green, que yo creo que ustedes están perdidos en eso. A ver, que el hermano quería hablar desde ahorita. ¿Ya? Sí. Ahí, en el texto que se estaba citando, pastor, está en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Exacto. Es lo que está diciendo. Hay elementos humanos necesarios para la edificación de una iglesia. Él está usando 2 figuras. La construcción y la labranza. Y entonces, él está diciendo que no, a la larga es Dios, pero que los elementos humanos tienen que ver cómo sobreedifican, qué le ponen arriba. Haciendo un paréntesis, hacer una iglesia no es un asunto de juego. No es, vamos a fundar una iglesia, 4 amigos y ya estamos haciendo una iglesia. No. Es un asunto que tiene que tomarse con seriedad. Y estamos jugando, vemos a mucha gente jugando a hacer iglesia. De hecho, las iglesias tratan de otras iglesias que ya están plantadas. Sí, generalmente. Claro, en este caso también, estaba pensando generalmente, pero en este caso, claro, porque Antioquía envió a Pablo a fundar la iglesia, claro, siempre debe ser así. Sí, ahora sí iba a decir algo. No, que pienso que hay muchas iglesias que tal vez están siendo construidas con los carácteres. Exacto. No seremos iglesias firmes con el propósito realmente disciplinado. Construir una iglesia, y no estoy pensando en esta iglesia, pero construir una iglesia y hacerlo bien lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sumisión a la escritura, por supuesto, y generalmente cuando alguien quiere construir una iglesia quiere resultados rápidos. Bueno, no hay resultados rápidos cuando se quiere hacer las cosas con seriedad. Es difícil. Puede pasar, pero es difícil, no es lo común. Preguntas de relación. Ya ahora sí no tengo tiempo con el asunto de los 3 chivitos. O de los 10 chivitos. De verdad, alguien tráigame el cuento porque no me lo sé. El de los 10 chivitos. O el de los 7. Las preguntas de relación implican pensar fuera de los perímetros del texto que estamos estudiando. Ahí están, vamos a ver el contexto del pasaje, los versículos anteriores y posteriores. Y basado en ese contexto, o puede ser el contexto del libro entero, de la carta, interpretar, hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, imagínense que estamos estudiando 2 Timoteo 2:22, un texto muy controversial. ¿Alguien que lo lea? No, este no es muy controversial, el otro sí, pero este está bien. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pregunta, y esto no es una pregunta interpretativa. Generalmente cuando se lee ese texto y huye de las pasiones juveniles, ¿qué es lo que piensan los lectores? ¿De qué está hablando? ¿De qué pasiones juveniles generalmente piensan las personas cuando leen ese texto? De las pasiones sexuales. Pregunta, ¿es de eso de lo que está hablando Pablo ahí? Por cierto, los jóvenes deben huir
de los pecados sexuales. Pero es de eso de lo que está hablando el pasaje. Podemos hacerle en preguntas de relación las siguientes preguntas al texto. A la luz de los versículos 23 al 26, son los que están en el contexto. ¿De qué pasiones juveniles se refiere, o a qué pasiones juveniles se refiere Pablo? A ver, alguien que lea el texto completo, 23 al 26. Se lo cuyo. Pero de ser necias e insensatas, sabiendo que generan contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ajá. ¿De qué pasiones juveniles está hablando Pablo? De la contienda. Dice de la pasión. De las contiendas. Bueno, la palabra que se repite en los versículos 23 al 22, que son los que siguen, 23 al 26, que son las que siguen al 22, habla de contiendas. Habla de un hombre que vive peleando y discutiendo por todo. O sea, es un tipo contencioso. Es verdad que la Escritura nos da a contender ardientemente por la fe. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de cuestiones que son completamente innecesarias, de genealogía, cuando uno ve el contexto de 1 Timoteo. Es alguien que anda peleando por doctrinas primarias, secundarias, terciarias, y mi hermano, la verdad es importante, ya lo dijimos al inicio. Pero es que nosotros no podemos vivir peleando con el mundo. Y ahí le dice, el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso. Timoteo, huye de las pasiones juveniles, no andes peleando con que si... miren, esto es verdad. Personas discutiendo, yo estuve en un seminario y encontré a 2 seminaristas peleando si Dios tenía barba o no. Ya de plano es un problema teológico grave. Porque Dios no tiene partes ni cuerpo. Entonces estaban discutiendo ahí. ¿Qué cosa es eso? Eso es contencioso. O sea, ¿vas a discutir por eso de verdad? Otra pregunta. De acuerdo a los versículos 22 y 23, ¿cuál es el antídoto a las pasiones juveniles? La justicia, la fe, el amor, la paz. Ese es el antídoto. De acuerdo con el versículo 25, ¿cuál es la conducta contraria a caer en las pasiones juveniles? La mansedumbre. ¿Ven lo importante que es hacerle preguntas al texto y que salgan del texto? Es la enseñanza de otros textos de la Escritura que el pecado de contención es una pasión juvenil. Oh, sí, claro. Tan solo en las epístolas pastorales hay suficiente material para responder esta pregunta. Creo que estas preguntas son suficientes, sí. En la palabra juvenil hay pasiones juveniles. Ajá. ¿Por qué no hay pasiones, por ejemplo, de ancianos? Ajá. Buena pregunta. Cuando estemos en el cielo, usted y yo, usted me llama y le pregunta a Pablo, ¿por qué no dijiste pasiones de ancianos? Pero yo entiendo la idea del hermano, es que esto es un pecado que puede caer cualquiera. Ahora, es indudable que los jóvenes caen más en eso. Y aún de conocimiento. La mayoría de los debates son porque se desconoce del tema. ¿Usted iba a decir algo? Está hablando de Timoteo. Exacto. La pregunta es, ¿qué tan joven era? Timoteo, sí, 18 años. Por ahí. Probablemente tenía 40 años. No era lo que nosotros llamaríamos un joven, pero obviamente Pablo
lo reconoce como joven. La tercera, yo tengo que ir apretando. Preguntas de intención. Creo que eso es... Ok. El objeto de este tipo de preguntas es descubrir las razones generales por las cuales se hacen ciertas declaraciones en la Escritura. ¿Cuáles son los propósitos también específicos para una expresión en un contexto en particular o una situación histórica? En vista de esto, es un tipo clave de preguntas, porque penetra en los mismos recovecos de la mente del autor hasta donde tal cosa sea posible. Dice un autor, las preguntas de intención suponen que existe una intención lógica y decidida por parte del autor de comunicar significado a través de lo que dice, lo que no dice y cómo lo dice. Por lo tanto, las preguntas de intención investigan las características matizadas del texto y ponderan por qué dice algo de la manera en que se dice. Vamos a poner algunos ejemplos. Usemos nuevamente 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Alguno que lo lea otra vez. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ok. Aquí la pregunta importante es ¿por qué? De acuerdo con el versículo 23, ¿por qué Timoteo debía huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz? ¿Por qué? Porque engendran contiendas. Lee el versículo 24, alguien que lo lea. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 24? ¿Por qué? Porque, ¿qué responde? ¿A qué pregunta? ¿A por qué? ¿Por qué es importante en las preguntas de intención? ¿Por qué debía Timoteo desechar temas necios e insensatos? Por si quizás el Señor no debe ser contencioso. ¿Cómo es? Dale. Porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No. Para corregir lo que se opone. Porque va en contra de la naturaleza del oficio que Dios le ha llamado. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable y todas las demás otras cualificaciones. La última pregunta. ¿Por qué debía Timoteo enseñar con mansedumbre? Por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento. Exactamente. Timoteo, convencer a las personas no es tu trabajo. Eso es trabajo de Dios. No seas contencioso, enseña con mansedumbre. Aquí se dio el ejemplo de Jesucristo. Exacto. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Correcto. Eso no significa que un maestro en ocasiones debe tomar el fuste, el látigo, como hizo el Señor Jesús, el más manso que ha vivido en la historia de la humanidad, con un látigo en la mano, echando fuera a los cambistas y a los negociantes del templo. Eso no significa que tú no amonestes cuando enseñas y predicas, pero debes tener en mente, Timoteo, que es más importante
la palabra de Dios que tu propia opinión. Es más importante el alma de la gente a la que tú le hablas que tu propia reputación. Timoteo, no te metas en asuntos innecesarios, no seas contencioso, habla con mansedumbre. Dios puede concederle que se arrepientan. Sí. Al principio del versículo 25 hay un detalle que dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Y a veces uno tiende con aquellas personas que no creen lo mismo que uno, tienen sus argumentos, como a enervarse, como si fuera contra esa persona, y se olvida uno de que Exacto. no es creyente, no puede entender lo que tú crees. Y uno a veces se olvida y no lo hace con ternura. Exacto. Y uno tiene que tener cuidado y puede cerrar corazones por eso, sí. Sí, también iba a comentar con respecto a lo que dijo la hermana, que eso también es una nota que nos lleva, porque el Señor nos da una guianza de que compartir el Evangelio para con otras personas sea con mansedumbre para no ser piedra de tu piel. Porque una vez más la salvación la trae el Señor. Exacto. Eso no significa que no seamos firmes y que no tengamos convicciones. Significa, como dice la versión de las Américas, me encantó como lo dice, ser tierno. Yo sé que eso es contrario a la naturalidad de los debates, pero es como debemos hacerlo. Sí, Alex. Y ahí se aplica la sabiduría, pastor. Sí. Cuando dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque eso también pudiera ocasionar contienda con aquellas personas que se oponen a la palabra de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pregunta? Que esto también apoya a lo que es la misericordia y claro. la sabiduría ante otra persona. De acuerdo, completamente, ser sabio. Ahora, eso no significa que nos callemos. Esas personas se oponen. ¿Y qué debía hacer Timoteo? ¿Qué debía hacer? Miren el texto. No cómo, sino qué debía hacer. Amable para con todos. Corregirlos, debía enseñarles. Que con mansedumbre corrija. Entonces, no es que, no, por amor a la paz, yo no debato con nadie. No, hay veces que hay que debatir, que hay que conversar, pero debemos ser tiernos, con mansedumbre. Sí. Primero de Pedro 3:15 dice que estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre. Ahí vuelve a repetir lo que Pablo dice, la unidad de la Escritura. Sí, Raúl, dime, no quiero que te quedes callado. No, y para que seamos llevados, nos lleven a conocer la verdad. Y el problema que hay es el verso que sigue el último, que es ahí donde no se puede desechar, porque ahí dice, y escapen del lazo, cautivos de la voluntad del diablo. O sea que... Bueno, eso, algunos entienden que no es que estén cautivos a causa de la voluntad del diablo. Yo creo eso, pero algunos entienden que él puede ser Dios, que ellos están cautivos ahí porque en la voluntad soberana de Dios, Dios los ha mantenido ahí. Pero no vamos a meternos en ese debate hoy. Es lo que uno busca y es lo que uno quiere. Preguntas de implicación. En la Escritura podemos encontrar enseñanzas explícitas e implícitas. Con esto no quiero decir que hay un mensaje escondido, sino que cuando interpretamos un texto a la luz del consejo de Dios, vemos que al unir los puntos, estos pasajes tienen sus implicaciones.
Es aquí donde las preguntas de implicación pueden ayudar nuestra interpretación. Estas preguntas tienen como objetivo unir los puntos para ver las implicaciones del texto y su impacto en nuestra teología. Las preguntas de implicación van más allá del significado del contenido, van más allá del significado relacional e intencional, van al área de las implicaciones. En otras palabras, las preguntas de implicación exploran las posibles ramificaciones de la interpretación en la enseñanza más amplia de la Escritura. Ahora veremos cómo se ejemplifica eso. A menudo estas preguntas suponen una inferencia y exploran cómo eso puede impactar, afectar la interpretación de un texto en específico, su aplicación y especialmente cómo esto puede relacionarse con toda la Escritura. Advertencia. Cuidado al hacer este tipo de preguntas y que las respuestas e inferencias que presentemos provengan de nuestro corazón y no de la Escritura. Es difícil hacer eso a veces. Debemos procurar ser lo más objetivo posibles para que las implicaciones que vengan como resultado de nuestras preguntas sean lo más escriturales posibles. Como estudiantes de la Biblia, debemos saber que hay un punto en nuestras preguntas que debemos parar y taparnos la boca y decir no lo sé. A veces podemos venir con un sí condicional al texto, pero debemos ser cuidadosos de no poner un sí donde ya no es útil. ¿Y si esto? Respondemos la pregunta. Y entonces eso trae otra pregunta. ¿Y si esto? Es a eso a lo que me refiero con un sí. Estamos buscando las implicaciones, no nuestras invenciones. Imagínense que estamos estudiando 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. Y este sí es controversial, pero está en la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. ¿Quién lo lee? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como debe. ¿Qué es lo que pasa algunas veces con este texto? Que nuestro corazón no quiere hacer lo que quiere hacer. Y a veces nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas, no nos permite hacer lo que la Escritura dice. Cuando somos objetivos en el estudio de la Escritura y le hacemos las preguntas de implicación, eso debe impactar en lo que yo voy a aplicar. Y eso obviamente va a impactar cómo vamos a hacer las cosas en la iglesia. Ese versículo lo toman para que la persona no venga a la iglesia. ¿Sabe lo que están haciendo? Lo que están haciendo que las mujeres cristianas de verdad, como dice el ministerio, ¿cómo se llama la hermana? Bueno, mujer verdadera, vengan a esta iglesia. Voy a hacerle pregunta. A ver, dígame, señor. Pudiera darle una respuesta que yo quede contenta.
pero me gusta como lo dice. Miren, hasta su pastor, cuando se enfrenta con las Escrituras, hay respuestas que la Escritura me da que no me dejan contento. Pero es la verdad. Y como es la verdad, yo tengo que sujetarme a ella. Entonces no espero darle una respuesta que la deje contenta. La respuesta que le vamos a dar es lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué pregunta le podemos hacer al pasaje? ¿De qué hijo se refiere aquí? ¿A qué tipo de espiritual o a los carnales? Déjenme primero las que yo tengo aquí y luego vamos a responder las que ustedes tengan. Primera pregunta que le podemos hacer al pasaje. ¿Qué impacto debe tener en nuestra práctica eclesiástica? Recuerden que ya hicimos el estudio de palabras. Y cuando llegamos a quiero pues que los hombres oren, levantando manos santas sin ira y contienda, ya nosotros entendimos cuál es el propósito de la carta. ¿Recuerdan cuál es el propósito de 1 Timoteo? Está en el 3:15, 3:14 y 15. ¿Alguien que lo lea? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza. Perdón, esto te escribo es 1 Timoteo. Dale, sí. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es el propósito de 1 Timoteo? ¿Por qué le escribió Pablo a Timoteo 1 Timoteo? Para que sepa conducirse ¿en qué casa? En la iglesia. Cuando uno estudia ahí, lo que está diciendo es, Timoteo, yo lo que quiero es que tú sepas cómo deben ser las cosas en la iglesia. ¿Ok? O sea que lo que encontramos en 1 Timoteo es un manual de eclesiología. ¿Cómo debía hacer Timoteo las cosas en la iglesia? Ahora, ya eso lo estudiamos cuando hicimos el estudio general. Y luego descubrimos que cuando en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo utiliza la palabra hombres, es la palabra andros. Es diferente a la que usó versículos anteriores cuando dice que, a ver, versículo 4, si mal no recuerdo. Exacto, cualquiera que todos los hombres vengan sean salvos. Ahí utiliza la palabra antropos. Ya nosotros estudiamos eso en la observación. Y la palabra antropos descubrimos que significa humanidad. Pero que andras significa hombre, varón, masculino. Hombre, varón, masculino. Entonces, ¿qué impacto en mi teología, en mi eclesiología, porque eso es para cómo deben ser las cosas en la iglesia, tiene el saber que quiero que los hombres oren, el contexto es la iglesia, levantando manos santas, los hombres varones? ¿Cuál debe ser el impacto en mi teología y en mi eclesiología entender eso? ¿Dónde? En el culto público, en el culto de adoración, cuando la iglesia se reúne como asamblea. Otra pregunta. ¿Por qué no debería una mujer ser pastora a la luz del versículo 12? ¿Alguien que lea el 12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, cuando esas dos palabras están juntas, enseñar y ejercer dominio, hablaba de un liderazgo público y reconocido. Por eso yo le digo, ¿por qué no pueden ser pastores? No es un asunto cultural, es un asunto teológico. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Adán fue formado primero y después. Un asunto de orden creacional.
Es lo que pone Pablo. De la mujer el hombre no puede, sino que la mujer puede una maldición. Exactamente. Otra pregunta. ¿Qué argumentos presenta Pablo en los versículos 13 al 15 que prohíben a una mujer ser pastora, o sea, una líder reconocida y pública? Era que fue engañada. Exacto. Esas son las razones, no son unas razones culturales las que presenta Pablo. Teológica. Esos argumentos tienen características teológicas. Ahora, la pregunta de la hermana. ¿Quiénes son los hijos? Particularmente yo creo que son los hijos físicos. La palabra salvación en el Nuevo Testamento, y ahí es importante hacer un estudio de palabra, no significa siempre ser salvo de la condenación. A veces en la Escritura se habla de que fuimos salvados. A veces en la Escritura se habla de que estamos siendo salvados. Y a veces habla de los cristianos que un día serán salvados. Habla de la justificación, cuando dice que fuimos salvados, la regeneración, la salvación como tal. Cuando se utiliza la expresión de que estamos siendo salvados es para hablar de la santificación. Y cuando habla de que un día seremos redimidos o salvados, obviamente, habla de la glorificación. Entonces, en este caso, yo creo que la explicación, no sé si la pondrá contenta, es que un elemento importante en el proceso de santificación de una mujer será el trabajo que realiza en casa como mamá. ¿Le gustó la respuesta o no le gustó? ¿Eh? Bueno, ella está hablando de criar hijos. ¿Eh? Sí, como tía, pero está hablando de un caso genérico. En el sentido general, las mujeres pueden tener hijos. Sí, obviamente, por ejemplo. Si no tiene, no se salva. Yo no estoy hablando de que salva. Ok, voy a explicar de nuevo. En ese contexto, salvación no significa que se va a liberar del pecado y va a tener relación con Dios, sino el proceso de santificación. En su proceso de santificación es esencial, o va a ser un elemento importante, el criar hijos. Y sobre el tema de pastora, la Biblia dice claro, y hoy vemos en donde quiera pastoras, mujeres enseñando a hombres, y cuando te vas a la Biblia, verdaderamente eso es un... Hay un elemento más que quiero decir, y si no, la dama primero que estaba levantando la mano antes. Pastor, pero las mujeres ahora también tienen la posibilidad de estudiar, hombres sí también saber lo que están leyendo. Claro, y antes también. Y entonces no es posible, por ejemplo, porque dice enseñar a otras mujeres, pero por ejemplo, si la persona con que tú tienes al lado no está calificado o no sabe la escritura, y tú sabes y le puedes enseñar, es algo malo enseñar. Ok, estamos hablando, fuimos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y yo escogí este texto con toda intención. Con toda intención. Y vimos que eso tiene que ver con la iglesia como asamblea y casa de Dios, que no debe enseñar y ejercer dominio. Cuando Pablo usó esas dos palabras juntas, habla de un liderazgo reconocido y, ¿cuál fue el otro término que usé? Y público. O sea, estamos hablando básicamente de pastores, del liderazgo reconocido y público. Eso no significa que una mujer puede tomar a otra mujer y discipularla. Cuando Dios establece una iglesia, generalmente, para no ser muy absoluto, Dios dará hombres dones que edifiquen a esa iglesia. No significa que sean pastores inicialmente, pero si no hay un hombre
que pueda instruir a esa iglesia, ese grupo de creyentes no debería pensar en ser iglesia, porque Dios no le ha regalado los elementos necesarios para eso. No estoy hablando ni siquiera de un pastor, estoy hablando de un hombre que pueda enseñar basado en ese texto, ¿sí? Cuando dice no permito, no era un asunto personal de Pablo, era una directriz apostólica. Pablo como apóstol de Jesucristo a la iglesia. Y esa es una orden tácita. Entonces sí puede haber discipulado, obviamente, sí puede haber instrucción a niños, pero un liderazgo público y reconocido, una mujer no debería hacerlo. Y no es un asunto de que somos atrasados, es un asunto de que Dios tiene un orden. Aquí muchas de ustedes son mucho más inteligentes que yo. Y puede haber una mujer que sepa mucho más de Biblia que yo. Me pone a estudiar. Y no una mujer, si hay un hombre, a veces yo veo pastores que dicen, no, hay miembros de mi iglesia que saben de Biblia más que yo. Cuando esa es la función principal de un pastor. O sea, si hay un miembro que sabe de Biblia más que tú, hermano, póngase las pilas. Porque ese es trabajo que usted tiene que hacer. No, puede ser pastor, pero que trabaje y que estudie. Pastor, entonces la pregunta que dice la hermana es que si está el hombre al lado, ella en el culto público no le debe enseñar, aparte. ¿Pero quién? ¿Su esposo? No, ella explicó. Un hombre. Puede hacerlo, aparte, puede llamarlo aparte y puede darle instrucción. Ahí tenemos a Priscila y Aquila, que cuando encuentran a Apolos predicando, los dos lo llaman y le exponen la enseñanza bíblica. Ellos no se paran y lo callan, ellos no lo bajan, ellos dejan que terminan y dice, llamándolo aparte, le exponen. Y probablemente esta mujer fue parte importante en el ministerio de este hombre, porque siempre los mencionan juntos, siempre. Lo que no debemos entender es que ella era líder de él. Ella era asistente de él, y en ese sentido fue determinante y le ayudó, pero debemos ver la escritura en su contexto. Yo tengo que decir algo más. Mira, ya estamos atrasados, ya yo tengo que terminar. Porque ya la semana que viene quiero ver las aplicaciones. Y es lo tercero, bueno, comparar nuestra interpretación con otros maestros de la Biblia, principalmente comentarios. Quiero hacer una cita de Spurgeon, quien, hablándole a los pastores, dice lo siguiente. Creo que está hablando de la importancia de tener una buena biblioteca. Dice, para poder exponer las Escrituras y como una ayuda para sus estudios homiléticos, tendrá que familiarizarse con los comentaristas. Un ejército glorioso, déjenme decirle, cuya familiaridad será su deleite y ganancia. Por supuesto, ustedes no son sabiondos como para pensar o decir que pueden exponer la Escritura sin la ayuda de otras obras. De hombres divinos, eso es para referirse a hombres con doctorado en divinidad o teología. Si tienen, Por supuesto, ustedes no son tan sabiondos como para pensar o decir que pueden exponer la Escritura sin la ayuda de las obras de hombres divinos y eruditos que han laborado antes que ustedes en el campo de la exposición. Si tienen esa opinión, oren para que así se queden, porque no vale la pena convertirlos. Y como un corro de ociosos que piensan con ustedes, resentiría el intento como un insulto a su infalibilidad. Lo que está diciendo es que si una persona piensa que no necesita aprender, y está hablando de la pastores, de otros, mira, él no va a tomar el tiempo para convencerlos, están evidenciando la ociosidad de ellos.
Parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo les revela, tengan una opinión tan baja de lo que Él le ha revelado a otros. Así que es importante comparar nuestra interpretación con lo que han enseñado otros. ¿Qué tipos de comentarios sería bueno que compráramos? Si vamos a comprar un comentario que nos ayude en nuestro estudio inductivo. Bueno, debe caracterizarse por, si es posible, por ser un comentario exegético. Debe caracterizarse por ser un comentario de teología profundamente ortodoxa. Por ejemplo, hay una serie de comentarios del Nuevo Testamento que hicieron los anglicanos y católicos romanos. Judas es de este tamaño. No voy a decir el nombre para no tentar a nadie. Y cuando uno lo mira, sabe más griego que un habitante de Grecia. Sin embargo, la teología es muy poco ortodoxa. Entonces, no recomendaría un comentario de ese tipo. Procuren que sean comentarios de una profunda teología ortodoxa. Y en último lugar, procuren que sean comentarios pastorales. En este sentido, para decir nombres, los comentarios de Hendriksen Kistemaker son muy apropiados, de los mejores que hay. Estoy pensando en español. Los comentarios de John MacArthur son muy buenos, tienen la habilidad de ser exegéticos, de una ortodoxia probada, y son pastorales. Cómprenlos todos excepto Apocalipsis. Una broma. ¿Qué otro comentario? Matthew Henry es bueno, pero no es exegético. Es muy devocional. Es bueno tenerlo. Cómprenlo. Peregrino está sacando ahora de verdad los originales. J.C. Ryle es bueno. A mí me gustan. Es preeminentemente devocional, pero a diferencia de Matthew Henry, yo creo que es más exegético. Lo triste es que tenemos muy poco, o sea, están los evangelios. ¿Tú dijiste Hendrickson? No, Ryle, J.C. Ryle. Están los evangelios nada más, en español. No creo que haya escrito más nada de eso, más de ahí. Pero los evangelios son sumamente edificantes y bastante profundos. Pero no al nivel de Hendriksen Kistemaker ni al nivel de MacArthur. Hendriksen Kistemaker y John MacArthur. Ya te respondí. Eso no se grabó. El nombre que dijiste no se grabó, así que no se grabó. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta antes de terminar, antes de orar y terminar? Que ya vamos de directo para el culto de oración. Creo que se escribe así. Y el otro, que es una misma serie, pero él no pudo terminarla porque murió. Y el que lo siguió fue este. No es el mismo. Es William Hendrickson y Simon Kistemaker. Pero es la misma serie. Tiene sus cosas, ningún comentario tiene infalibilidad papal, eso no existe. Mi hermano, tenemos que parar ya para tomar un pequeño break y tener el culto de oración. Alexander, ¿puedes despedirnos en oración, por favor?
Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque tú has provisto del pastor en la enseñanza. Gracias porque él cada día se esfuerza para que en estas clases de estudio inductivo nosotros como ovejas de su rebaño, Dios, podamos entender todo lo que tú nos quieres decir de una manera exegética, Dios, en la Escritura. Si es tu voluntad, Dios, sigue proveyendo a él de conocimiento y de recursos, Dios, para que él pueda continuar llevando a cabo este ministerio y permite que muchas personas más se interesen por saber más de tu palabra, Dios. Permite que este tiempo nos edifique y que también podamos enseñar con mansedumbre, Dios, como dice la palabra, a aquellos que aún no se han revelado la palabra. Perdónanos, Señor, por nuestras ignorancias y por nuestras debilidades. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.